expuesta a signos de choque. Siguiente, por favor. Entonces, antes de hablar pues de toda la hemorragia y todo esto, debemos saber que estas se pueden prevenir y en qué parte se hace la prevención en el tercer periodo del parto haciendo un manejo activo. Entonces, las revisiones de literatura han demostrado que la estrategia efectiva para prevenir hemorragias posparto es haciendo un manejo activo del tercer periodo del parto, y los componentes de este manejo activo son el primero de ellos la administración de uterotónicos. La OMS recomienda que se administre oxitocina como medicamento de elección 10 unidades intramuscular luego que se dé la salida del hombro anterior o si no inmediatamente después del nacimiento. También se habla de la ergometrina como la segunda línea si no hay oxitocina, de 0.2 miligramos intramuscular, también el misoprostol segunda línea o en el caso de que no haya otro uterotónico 600 microgramos vía oral. También pues habla de la carbetocina. También nos dice cómo realizar el pinzamiento del cordón, pues que ya lo sabemos que es una vez haya cesado el latir del cordón umbilical de 1 a 3 minutos, y que el pinzamiento temprano solamente se debe hacer en pacientes que cursen con desprendimiento de placenta, ruptura uterina, desgarro del cordón o paro cardíaco materno. La otra fase del manejo activo del tercer periodo del parto es la tracción controlada del cordón, pero hay que tener en cuenta que esa solamente se debe hacer en sitios donde el personal esté entrenado y donde cuando la reducción del sangrado y la reducción del tiempo del alumbramiento sea importante para la paciente. No se debe hacer en sitios donde no haya personal entrenado. También se habla del masaje uterino que se recomienda hacer, pero no se debe hacer cuando ya la mujer, la paciente ha recibido oxitóxicos profilácticos, que son los que ya mencioné. Y se considera como buena práctica clínica que se esté evaluando el tono uterino cada 15 minutos durante las primeras 2 horas del puerperio. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que en cuanto a la etiología y los factores de riesgo, aproximadamente 2/3 partes, lo que equivale al 66% de los casos de hemorragia posparto no tienen un factor de riesgo establecido. Por ese motivo, pues es indispensable aplicar las medidas preventivas a toda la población obstétrica y una adecuada pues atención prenatal que nos permita identificar los posibles factores de riesgo que podemos encontrar o que nos pueden llevar a una hemorragia de este tipo. Entonces aquí en estos factores encontramos el que más se presenta es la placenta previa, tenemos también abruptio de placenta, cesárea de emergencia, enfermedad de von Willebrand, que tienen que ver con los factores de coagulación, corioamnionitis, cesárea electiva, embarazo gemelar, el peso de más de 4.500 gramos, polidramnios, entre otros. Son muchos factores de riesgo que podemos encontrar. Siguiente, por favor. Identificar factores de riesgo para la coagulopatía. Entonces aquí debemos hacer una historia clínica estructurada. Entonces tenemos como 3 pasos a seguir. El primero, entonces, es un sangrado genital abundante desde la menarquia. Eso es un factor de riesgo para coagulopatía. El segundo factor de riesgo, que me encasilla 3 factores, que son hemorragia posparto, sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico y sangrado relacionado con un procedimiento dental. Y la tercera casilla, entonces tenemos 2 o más de los siguientes síntomas. Equimosis, 1 a 2 veces al mes, epistaxis 1 a 2 veces al mes, sangrado frecuente en encías y antecedentes familiares de síntomas de sangrado. Tenemos que el tamizaje se considera positivo para trastorno de la hemostasia si se cumple uno o más de los ítems que les acabo de mencionar. El siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, la clasificamos en 4, la que más se presenta en el 70% de los casos. Entonces tenemos que son las etiologías dependientes del tono. Entonces aquí encontramos la atonía uterina. En cuanto a las causas de esta, entonces tenemos la sobredistensión uterina por parto prolongado o parto precipitado,
Y los factores de riesgo que podemos encontrar para esto es que la paciente curse con una gestación múltiple, con polidramnios, macrosomía, que sea gran multípara, que haya hidrocefalia severa. Julie, mira, un minutico. ¿Me escuchas bien, Julie? Sí, señor. Bueno, hay varias cosas muy importantes sobre código rojo. El código rojo, la justificación primordial es que, según la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de maternas, ¿perfecto? En todos los países. Pero esto se ve más aumentado, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿perfecto? Parece que, por decir, se dan más muertes maternas, por decirle, en lo que son África, en lo que son Asia, y muy pocas muertes maternas en países desarrollados como Europa, como Inglaterra, como Estados Unidos. Sin embargo, nosotros en Latinoamérica estamos como en una etapa media, en donde todavía se siguen presentando cada vez menos, pero en nuestro país, como está tan sectorizado, la parte de la salud, por decir, pueden haber incidencia de muertes maternas en el Chocó, la prevalencia puede ser igual a lo de África y pueden tener, por decir, departamentos como Antioquia, puede tener la misma prevalencia de muertes maternas como en Estados Unidos. Perfecto. Entonces esto es algo muy importante para nosotros mirar. Realmente, cuando uno está en un código rojo, se da la importancia de pronto de esta charla y lo más importante, aunque por decir Julie nos está diciendo los factores de riesgo, lamentablemente donde más se dan los códigos rojos son en aquellas pacientes que no tenían un factor de riesgo presentado. Ahí es donde se presenta el código rojo, en la gran mayoría de veces. Y si de pronto tú estás de ahí detrás de la cámara diciendo, pero miércoles, qué mamera, ese tipo, yo no voy a ser ginecólogo, así como Nelly, que va a ser dermatóloga o cirujana plástica, ¿sí? Pero entonces, yo le puedo decir que yo he tenido códigos rojos en mi rural, y en mi rural vi la muerte de una paciente embarazada que tenía un posparto diario, y la única manera que se dio cuenta mi compañero que estaba muerta la señora fue que en la mañana siguiente, después del parto, porque todo el mundo se acostó a dormir, había ya un laguito de sangre en el piso. Entonces, esto es algo que te puede pasar también a ti. O me acuerdo tanto cuando yo era rural y un amigo mío llorando, una paciente que le había hecho una inversión uterina, corriendo desde Arpoledas a Cúcuta, y cuando ya llegó estaba muy choqueada y no podía hacer nada más. Entonces son cosas que se pueden presentar y se pueden dar, ¿ok? Entonces, por eso es la justificación de hacer hoy esta charla. Bueno, vamos a seguir mirando qué otros factores de riesgo. Realmente las coagulopatías no son muy frecuentes encontrarlas. Lo más frecuente es como el 70% y siempre tenemos que manejar que ustedes atiendan un parto o estén pendientes o que sean médicos de recuperación. Recuerden que las 4T que tanto la hemos trabajado son muy importantes tenerlas en cuenta, pero no le voy a dañar en la exposición a Julie. Bueno, siga Julie, por favor. Bueno, en el tono también podemos encontrar que se presenta pues por agotamiento muscular uterino y pues en cuanto a los factores de riesgo, entonces tenemos ya un trabajo de parto prolongado y corioamnionitis. Lo otro que podemos presentar es el trauma que se ve en un 20% de los casos y esto pues por lesiones del canal de parto. Entonces aquí ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar desgarros del canal de parto, ruptura uterina e inversión uterina que el doctor ya lo mencionaba. También podemos encontrar alteraciones del tejido en el 9% de los casos y esto pues debido a retención de los tejidos, a retención de restos placentarios y anormalidades de la placentación. Y por último tenemos menos comúnmente alteraciones de la trombina de los factores de coagulación que se presenta pues en el 1% de los casos y estos pueden ser adquiridas o congénitas. En cuanto a las adquiridas, pues tenemos como factores de riesgo la preeclampsia, HELP, embolia de líquido amniótico, sepsis, abrupción de placenta, entre otras. Y congénitas, pues enfermedad de von Willebrand y hemofilia de tipo A. La siguiente, por favor. Siguiente. Lucía.
Bueno, aquí ya podemos pues, encontrar los tipos de hemorragia postparto. Entonces tenemos una hemorragia temprana y una hemorragia tardía. La temprana es aquella que se presenta durante las primeras 24 horas del periodo del posparto y pues generalmente se presenta dentro de las primeras 2 horas de esto. Y se conoce o se tiene que es la más frecuente, pero también es la más grave. Y la hemorragia tardía pues ocurre entre las 24 horas y las 6 semanas del posparto, con una frecuencia entre el 5 y el 10% de los partos. Siguiente. Bueno, en la parte, ya para clasificar el choque hipovolémico, es fácil pues, en los casos iniciales, pero ya puede ser un poco más complicado en los casos extremos. Entonces, acá en esta tabla podemos encontrar una Lucía, clasificación. una cosa muy importante, más adelante vas a hablar del índice de choque. Sí, sí, señor. Bueno, realmente a veces este es de los cuadros que siempre está en sala de partos o está en una área de urgencias, pero que nadie lo revisa porque ya uno lo ve y le da pereza, ¿no? Realmente es muy importante. Sin embargo, cada vez se vuelven las cosas más prácticas, más importantes. El índice de choque que más adelante nos lo va a decir Lucía, pues es muy importante. Digamos, a mí nunca se me va a olvidar el código rojo. Y nunca se me va a olvidar porque el día que yo cumplí años se me murió una paciente, siendo residente tercer año. Y ese día yo viví el código rojo. Inclusive ese día yo cumplo el 16 de agosto. Y entonces yo tenía el turno el 16 de agosto en la noche. Entonces lo que yo hice fue hablar con una amiga y le dije, mira, yo te hago el turno el 15 porque ese día quería era dormir. Cuando uno es residente uno quiere dormir y quería dormir en mi cumpleaños. Ese día hice el turno, comencé a operar desde las 7 de la noche, ya llevaba como 8 cesáreas operado. Me metí con una niña de 16 años que la colocaron a parir, lleva 10 horas pariendo, un expulsivo prolongado, ¿no? Entonces llegué, la operé rapidito y la dejé en recuperación. Ese día era un caos, tenía como 20 pacientes en recuperación, había operado, pero yo operaba, pero la persona que guiaba o miraba era el residente de segundo año. Entonces yo no dejé operar al residente de segundo año, sino yo operé para sacar más rápido y metí una niña de 17 años, una preeclampsia severa a operarla y me demoré como media hora y cuando yo llegué, la paciente tenía toda la clínica de una hemorragia posparto y me di cuenta que estaba en código rojo es porque de la camilla estaba botando sangre. Nadie estaba, estamos tan full que no estaban parándole bolas a esa parte. Y ya la niña estaba ya muy sudorosa, estaba con escalofríos, ya estaba desorientada. Nada más media hora me demoré en operar la otra y cuando llegué y esa parte, esa paciente yo la metí a una histerectomía y se me murió en el quirófano. Eso sí me dolió a mí. Perfecto. Entonces, de pronto pienso, pues, tuve mala la pelada que ese día fue tan terrible todo y no pudimos, y tenía mucho trabajo y no pudimos operarla antes. Pero si nosotros comenzamos a mirar las etapas tempranas de choque, muy probablemente no hubiera pasado lo que me pasó a mí, ¿sí? O lo que le pasó a la residente, que estaba mirando a la paciente. De pronto hubiera detectado muy tempranamente y ella hubiera entrado a operarla. Perfecto, porque la muchacha hizo lo que dijo Juliet, una atonía uterina a raíz de que las fibras musculares estaban tan cansadas, pues era algo lógico que iba a presentar eso. Mire cómo se van dando las cosas. Entonces, esta parte es muy importante que nos la aprendamos, pero igual también el índice de choque a mí me parece súper importante porque más adelante, pues Lucía nos va a decir cosas rápidas para tener eso. Es importante cuantificar lo que es el sangrado genital. Se habla que hemorragia posparto es un sangrado por encima de 500 cc, ¿cierto, Nesli?
Leslie. Por encima de 1000 cc. Bueno, recuerda que 1000 cc, estamos hablando de una cesárea y 500 cc en un posparto, creo. ¿Sí? ¿Sí es Sí, así o doctor. no? Sí, son 500 en Pero, pero ¿cómo cuantificas el sangrado, Juliet? ¿Tú cómo cuantificas el sangrado, Karen? Por los signos clínicos. Yo, por la Pero así cantidad de gasas, tengo entendido que uno puede mirar si una gasa de 30 por 30 está completamente empapada, eso equivale a cierta cantidad, y así sucesivamente en el momento del parto. Mire que eso es muy importante y uno creería que las mujeres manejan muy bien eso, porque en todo caso, inclusive cuando ustedes tengan que manejar en su consulta hemorragia uterina normal, y usted no le puede decir de pronto, una niña le puede decir, doctor, yo tengo muchísimo sangrado, pero muchísimo. Y uno le pregunta, ¿y cuántas veces se cambia? Entonces dice, no, yo me cambio 10 protectores, pero 10 protectores no es sangrado. Perfecto. Entonces es muy importante que ustedes sepan, por decir que una toalla higiénica tiene más o menos 30 cc de sangrado si está completamente llena. Entonces eso es muy importante, pero en hemorragia posparto, por decir, aquella paciente que me diga, mire doctor, ya se cambió un pañal y está sangrando el otro, esa señora ya está en código rojo. Perfecto. O aquella persona, por decir, que imagínate, no tenga el sangrado de un pañal, pero que entre con una hemoglobina de 8, como es lo que tenemos nosotros en nuestras pacientes, esa paciente también estaría en código rojo. Perfecto. Porque esa paciente no va a soportar, espérate un minutito. Aló, hola Meli, ¿cómo estás? Súper bien, Meli, estoy en clase. Dime por favor. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no te vas para la clínica norte y te hacemos un monitoreo de una vez? Sí, que te hagan un monitoreo. No, pero en todo caso, para estar tranquilos y que esté todo bien, ¿te parece? Bueno, y me avisas. Bueno, chao, chao. Bueno, y entonces, ¿qué estábamos hablando? Se me fue con la paciente. No te escucho, Hemoglobina. Bueno, listo. Entonces, por decir el índice de choque, que es una parte muy práctica en donde se mira la frecuencia cardíaca con la tensión arterial sistólica y nos da un índice que se tiene en esa paciente, hay que transfundirla, puede ser sencillamente lo más importante. Recuerden que en todo caso, la paciente lo primero que va a presentar es taquicardia, perfecto, sin tener hipotensión, porque lo que va a hacer el corazón es suplir más veces el movimiento antes de que se produzca la parte de, antes de que se produzca la parte de que se baje la tensión, ¿ok? Y ya lo último que se vamos a encontrar en esa paciente es en el sentido de desorientación y todo eso, que la paciente nos da todavía un tiempo para buscarle causas y todo eso. Es muy importante que ustedes manejen lo que son las 4T, porque si usted no le para el sangrado, si usted no maneja lo que llevó a esa paciente a sangrar, y no la para de sangrar, pues esa paciente se le va a complicar muy rápidamente. Bueno, sigamos la exposición. Bueno, entonces paso al índice de choque, Doc. O- Lucy, mira, creo que nos faltan 4 minutos para suspender. Entonces, faltando un minuto, nos desconectamos todo y nos volvemos a meter al link. ¿Perfecto? Listo. Bueno, Entonces, bueno, esta tabla, como ya lo venía hablando el doctor, es como una guía para clasificar y pues posteriormente hacerle un tratamiento a la paciente.
de acuerdo al peor parámetro que se encuentre, es en donde se va a ubicar. Y el índice de choque es una determinación clínica de la severidad de una manera rápida. Entonces acá se utilizan dos factores, lo que es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. La pérdida normal de sangre durante el parto puede estar en un índice de choque entre una media, un rango de normalidad entre el 0.7 y el 0.9. Y ya un marcador de severidad asociado pues a una hemorragia postparto masiva es un índice mayor a 0.9. Esta medida es importante tomarla pues al momento de la evaluación inicial y pues ayuda al clínico a identificar de una manera oportuna el uso de hemoderivados. Bueno, ahora pasando a la secuencia temporal del código rojo, vamos a tener que, va a haber una hora que se denomina como la hora de oro, en el cual la supervivencia va a estar relacionada con la severidad y la duración del choque. Entonces vamos a tener aquí el que viene siendo el tiempo cero del código rojo, y pues lo va a realizar la primera persona del equipo asistencial que establece contacto con la paciente que sangra y va a evaluar parámetros. Entonces, ante una hemorragia obstétrica de mayor a 1000 mililitros o signo de choque, va a activar el código rojo. Entonces, esta persona va a alertar al banco de sangre, al transporte, al laboratorio y al mensajero. Siguiente. Entonces, la activación del código rojo va a implicar varias acciones, como va a ser lo que ya dijimos, alertar al laboratorio, al banco de sangre, va a alertar al servicio de transporte para que la ambulancia se encuentre dentro de la institución, y si no, pues para avisar al centro de contacto o regulador para que envíen una ambulancia. Van a calentar los líquidos a 39 grados centígrados y pues el funcionario que lo va a hacer pues ya debe estar bien establecido, y el mensajero definido se debe desplazar al servicio donde se activó el código. Siguiente. Ahora, en el tiempo de 1 minuto a 20 minutos se va a dar la reanimación y el diagnóstico. Y esta resucitación inicial en el choque va a incluir la restauración del volumen circulante mediante la colocación de 2 catéteres gruesos número 14 y la rápida infusión de soluciones cristaloides. Siguiente. Ahora, aquí en el manejo de choque hemorrágico va a ser necesaria la rápida identificación de la causa y su control mientras se realizan las medidas iniciales de reanimación. Entonces se va a hacer tanto la estabilización y pues se va a decidir qué se hace con la paciente, y se va a diagnosticar y tratar la causa, siendo en el primer trimestre lo más común un aborto, complicaciones, un ectópico o una mola. En el segundo y tercer trimestre vamos a tener placenta previa, abrupción de placenta, ruptura uterina, y en la hemorragia postparto todas las 4 T's que ya nos venía mencionando el doctor, siendo el tono, uterotónico, no masaje, trauma por desgarro, ruptura uterina, tejido, retención de restos, trombina, alteración de la coagulación. Entonces nos van a hacer una precaución, que es evitar la reposición rápida y o de grandes volúmenes en pacientes con preeclampsia, anemia y cardiopatías. Entonces, si lleva a una mejoría, se continúa la vigilancia, y si no hay mejoría, entonces si estamos en segundo y tercer